Vamos a hablar entonces acerca de los sistemas de pastoreo que se trabajan en Colombia y el mundo, principalmente en el trópico colombiano. Tenemos entonces que para entender lo que significan los sistemas de pastoreo debemos entender qué es pastoreo. Pastoreo es el encuentro del animal con una pastura, o sea, un cultivo forrajero que se establece en un predio y se utiliza para que el ganado lo coseche por sí mismo. Dentro de, dentro de este ámbito pues, tenemos que recordar, es bueno que recordemos, que el animal evolucionó anatómica y fisiológicamente para poder utilizar los pastos y los forrajes como su principal alimento y del cual extraerán la mayor cantidad de nutrientes para cumplir con los requerimientos de su cuerpo día a día. Recordemos también que no todo lo que hay en la pastura va a ser utilizado por el animal, porque ellos también pueden acostarse sobre el forraje, defecar en él, orinar, babear, pisotear, empantanar, doblar, y eso se tiene en cuenta como desperdicio en el forraje disponible que hay en una pastura para pastoreo. Tenemos como primero de los sistemas de pastoreo el pastoreo continuo, donde hay diferente cantidad de animales, que la mayoría del tiempo son numerosos, sobre un predio el cual nunca descansa y siempre está ocupado. También tenemos otro en el que hay un pastoreo alterno, es decir, el área que teníamos anteriormente lo dividimos a la mitad y el ganado pasa de un lugar al otro, de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, descansando un punto, lo que el otro se demora en recuperarse. Luego tenemos un poco más avanzado el sistema de pastoreo rotacional, en donde está ocupado el potrero o el área de pastoreo por cierta cantidad de días limitado. En los dos pastoreos anteriores no había descanso considerable. Descansaba el potrero o el área de pastoreo únicamente al amaño de quien tenga los animales metidos en el potrero, sin importar si la cantidad de alimento es suficiente o no, para el número de animales y según la clase de animales, estado fisiológico o peso. En este sistema hay diferente cantidad de potreros o subdivisiones en los que el animal rota o pasa de uno al otro, siendo el primero en la ocupación va disminuyendo, va avanzando y van hasta que llegan hasta el último de las divisiones, siendo el primero el que más descansa y sucesivamente el segundo, tercero, etc. Aquí se aprovecha la mayor cantidad de forrajes. Dentro de los sistemas de pastoreo también tenemos entonces el silvopastoreo y el sistema agroforestal. Cuando utilizamos animales en cultivos forestales es cuando hablamos de silvopastoreo o agrosilvopastoreo o agroforestería. Cuando el animal tiene acceso a los alimentos, a todos los alimentos o a todas las especies que hay en esos cultivos, se llama un cultivo silvopastoril, donde el estrato más alto, que son los árboles grandes, que pueden dar o no alimento al animal, también le sirven de sombra, pero no se cosechan para ser utilizados luego como maderables. En los cultivos, como cuando se utilizan especies maderables y no son utilizadas por el animal, es un sistema agroforestal o, o se trabaja agroforestería. Y ya cuando el sistema involucra cultivos de pan coger o cultivos para uso humano, para alimentación humana, se llama un sistema agrosilvopastoril. Al mismo tiempo entonces se tienen animales, árboles, pasturas
y cultivos para alimentación humana y animal. También tenemos entonces que para mejor utilización de las áreas de pastoreo, sobre todo en el pastoreo rotacional donde las áreas son menores, tenemos entonces un franjeo. Se llama pastoreo por franjas, en donde los animales son limitados en el consumo, evitando ir hacia adelante o hacia atrás con una cinta eléctrica o con un alambre eléctrico. Cuando la cinta eléctrica es colocada, el animal no avanza hacia adelante, sino que se restringe su paso para que aproveche la mayor cantidad de forrajes que hay ahí y no pueda aumentar el desperdicio, por pisoteo principalmente. Este pasto puede ser, o este forraje puede ser cortado, como también puede ser cosechado por el animal sin necesidad de corte. Ya en las divisiones de los potreros tenemos entonces que este diseño va a ser mayor o menor dependiendo de la estrategia que queramos montar, pero siempre ubicando la cantidad de potreros para que pueda irse todos los animales en dirección principalmente a la fuente de agua, porque es la que va a hacer que el animal esté con todas sus facultades, principalmente es la bebida que la comida sólida. Recordemos que el organismo de los animales vivos es más del 75%, del 70 al 75% de agua. Ya en la infraestructura que queramos ponerle podemos ir desde los estaconados convencionales hasta material reciclado con cerca eléctrica, hasta unos más complejos, en donde se tiene en cuenta que el potrero tenga o no bastones aisladores o estacones, 1, 2 o 3 cintas electrificadas o de púa. En la próxima clase veremos entonces más sobre este tema interesante que nos habla sobre los sistemas de pastoreo.